Buenos días, bueno, muy contentos de estar acá en la Filbo, de nuevo en la presencialidad. Mi nombre es Eduardo Bechara Navratilova, soy el director de Escarabajo Editorial de la Fundación En Busca de Poetas. Realmente muy, pero muy contentos de estar ya en la presencialidad. Nuestro tercer evento en esta Filbo 2022. Y bueno, con toda la emoción, con toda la pasión del mundo, con toda la alegría de poder presentarles la mantis versus el puñal de obsidiana de Andrés Fernando Castaño, con nuestro querido José Luis Díaz Granados, a quien tanto quiero, a quien tanto admiro, con quien tengo nexos familiares, era amigo de mi padre, de mi tío. Y qué delicia pues poder estar aquí de nuevo y vernos la cara, ¿no? Yo creo que eso hace toda la diferencia. La virtualidad es importante, es interesante en muchos factores. Acá tenemos la virtualidad a través del Facebook Live que estamos llevando, pero no hay nada como venir, escuchar el tono de voz de la gente, verle la cara, ver el nacimiento realmente, el brote, de dónde viene la literatura, ¿no? Antes de que la pandemia lo frenara, venía desarrollando un proyecto que se llama En Busca de Poetas, en donde iba realizando un viaje por toda América del Sur, en donde justamente iba reuniéndome con diferentes poetas y narradores en más de 70 ciudades de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay. De hecho, estaba ya por terminar el norte de Argentina para entrar a Bolivia cuando entró la pandemia. Y una poeta que se llama Naila Zaroni nos decía en Ushuaia, Tierra del Fuego, pero vos no, yo no te estoy entendiendo, vos tenés a los poetas a un clic de distancia y vos te viniste de Colombia hasta el fin del mundo, Patagonia. Claro que sí, hace toda la diferencia ir al fin del mundo, a Tierra del Fuego, prácticamente la puerta hacia la Antártida, a ir a ver cómo viven los poetas, a ir a ver cómo viven los escritores, a ver de dónde viene el magma de su creación, a hablarse por teléfono o a escribirle un WhatsApp o a escribirle un mensaje de texto. Entonces, qué alegría poder estar acá, mi querido Andrés, mi querido José Luis. Te voy a dar la palabra, mi querido José Luis, para que presentes este libro tan especial para nosotros. Y bueno, mi querido Andrés, siempre decimos aquí y repetimos en Escarabajo que cuando tenemos una obra inédita, pues es un nacimiento. Estamos realmente asistiendo a un parto, al nacimiento de tu hijo. Por eso te felicitamos desde ya y de antemano. Mi querido José Luis, te paso la posta. Tú sabes que soy un escritor totalmente atípico, me gusta corría los 100 metros, los 200, y te paso el testimonio en este momento de la presentación. Muchas gracias, querido Eduardo. Claro, nos une una amistad desde antes de que tú nacieras, con Álvaro, con Omar, con toda esa familia, con el primo de ustedes, Luis Fayad, mi mejor amigo, con quien nos hicimos los dos juntos, como escritores empíricos, Luis y yo. Ahora vive en Berlín, en Alemania. Me da mucho gusto, de verdad, Eduardo, lo que tú estás haciendo, no solamente como narrador, como poeta, como escritor, sino como promotor de la cultura nacional. Estas ediciones, yo lo estaba mirando, comentándole a Andrés Fernando, qué belleza, qué perfección, qué originalidad, es decir, tiene tu sello propio. Me encantan esos libros, qué gran labor. Andrés Fernando, te felicito, realmente esto es un nacimiento y ya este es el bautizo porque es el primer acto oficial y público de tu libro. Es fascinante cuando uno lanza su primer libro, sobre todo un libro de tan buena calidad. Como lo digo en el prólogo, yo creo que ahí está dicho todo. Decía ese gran crítico uruguayo Ángel Rama, que muchas veces, que él había leído, imagínate, innumerables libros, pero que muchas veces el primer libro era el mejor de un autor, ¿no? Los Buddenbrook, Pedro Páramo, La Vorágine, bueno, dan muchos ejemplos.
¿Y por qué por qué muchas veces es el mejor? Dice, porque es cuando el autor no es nadie y quiere serlo todo. Entonces el autor no tiene moral en ese momento, no tiene nada, es Dios con su mundo, es decir, haciendo su mundo, creando, recreando el mundo, como lo haces tú, con un estilo maravilloso, un gran estilo directo, muy elegante, un estilo culto. Recuerda mucho a Borges, en eso del ensayo, el relato, y realmente fascinante porque cuenta todas las pasiones humanas, todas las pasiones, tanto positivas como negativas del hombre. Y pues quisiera preguntarte, ante todo, ¿por qué el título, es decir, el título que le da el nombre al libro, es el del primer cuento, que es el de un hombre que despilfarra el poder y la gloria que tiene, la despilfarra por un amor, por una mujer, y habiendo vencido al campeón del mundo? ¿Cómo fue eso? Bueno, el primer cuento que se llama La Mantis, precisamente, versus el puñal de obsidiana, es porque está inspirado en la lucha entre Johnny Owen, que era un púgil galés, y él llega a defender el título como gallo con Luke el Pintor, y estaban pues todas las esperanzas cifradas en que él ganara y se tenía mucha fe, pero como el destino es cruel, yo como narro en ese cuento, pues él pierde la lucha y pues empieza la lucha contra la vida. Entonces yo lo comparo con una batalla como las mantis, ¿no? Como son animales, insectos muy vehementes en su lucha contra el otro. Entonces me pareció pues complicado desde el punto de vista humano, ¿sí? Y lleno de matices, ¿no? Esa historia, contarla en un estilo que no fuera el convencional de siempre el cuento de había una vez, el de Perrault, el de los cuentos clásicos, sino hacer lo que un homenaje también a Borges, que es un cuento pero en clave de crónica. Entonces yo trato de hacer ese ejercicio que me costó mucho trabajo decir, porque esa es la lucha de uno como escritor, decir, aquí de resto o fragó o no fragó. Cuando dice ya no funciona, esto no funciona. Pero uno cree que, dije, bueno, hay que dejar esto acá porque el vicio que yo tengo de lector de mis propias cosas es querer coger un lápiz rojo y tachar y volver a escribir. Entonces me costó mucho decir, paro ahí y ahí quedó el cuento o la crónica. Entonces le puse, me parece que ese, y se cierra también con un, que dice el maestro Zulu, que es como en clave los dos cuentos de boxeo, ¿no? Porque yo quiero representar en el último cuento, es un muchacho, yo lo había enviado a un concurso de cuento de Bogotá, no me acuerdo cuál, los que organiza el distrito, y lo envié, pero me pareció que quedó, pues que tiene fuerza, entonces yo por eso lo incluí en este libro, ¿no? Que son los que cierra y que abre son de boxeo, ¿no? Que me parece que la literatura también de boxeo tiene mucho que decir, y de los deportes, pues sobre todo el boxeo tiene algo particular, que es que el boxeador se juega la vida, ¿no? Entonces tú estás ahí contra el contendor y no sabes si te puede matar, lo que le pasa a Johnny Owen. Entonces me pareció una nota como épica, ¿no? Una épica de tal como él se enfrenta a esa lucha que le costó la vida, ¿no? El último y más importante, es decir, los cuentos que abre y el que cierra son de boxeo, el Zulu, el último, y la Mantis, ¿no? Entonces me inspiré pues en la Mantis para ponerle el título. Yo tendría ahí una pregunta, mi querido Andrés, y es en el sentido un poco más macro, amplio, con relación a lo que tiene que ver con salir, ¿no? Con salir al tinglado, con salir a la cancha, con exponerse. Generalmente cuando competimos nos exponemos a ganar o a perder, ¿cierto? Y eso lo tiene un deportista totalmente claro. Y entre más aspiración tengas o entre más importante el campeonato que está en juego, pues aún más felicidad en lograr el éxito
o aún más tristeza en la derrota que podemos llegar a encajar. Y realmente esto es una construcción, y hablando de tu cuento, siempre he creído que la historia está en la derrota, porque la victoria es absoluta. De alguna manera el vencer es la gloria, es el triunfo, es la luminosidad, es el instante, es el fulgor del instante, que en todo caso los que ganan, los que triunfan, piensan que su gloria y su fulgor va a ser eterno, cosa que tampoco existe, porque no hay nada eterno, ¿cierto? Todo se va desvaneciendo como polvo. Pero es en la derrota en donde está realmente la historia, porque es lo que nos lleva y nos devuelve siempre al lado más humano, y es al lado del perdedor, al lado de aquella persona que quedó en la lona, que quedó en sentido figurado. Por favor, háblanos un poquito de ese tema con relación también al cuento. Bueno, pues el impulso que creó para escribir ese cuento fue el libro de Joyce Carol Oates sobre el boxeo, que me llamó la atención, porque ella describe ahí varios episodios de eventos del boxeo que han pasado, lo que tú dices, a la historia, porque perdió. Hay otro, ahorita que me acuerdo y que el país es Corea, hay un coreano que también ella lo narra ahí, que murió disputando un título. Entonces a eso se enfrenta sobre todo más que en otro deporte, pues el boxeo, ¿no? Que es donde se juega la vida literalmente, el todo o nada, o la gloria, como dices tú, o la derrota, que puede llevar a la muerte muchas veces. Y en la literatura algo muy parecido, que es: o tú te juegas todo y pones la carne en el asador, o quemas todas tus naves, ¿no? Dices, esto no sirvió. Hay un momento en que el escritor, yo creo que sabe que eso sí funciona, ¿no? Como el poeta, dices, esto no me cuadra, hay que volver y volver, hasta que tiene uno que estar muy seguro o ser muy terco, no sé, pero es una lucha que uno tiene internamente con uno mismo cuando está escribiendo, ¿no? Con tratar de domar, es como competir con uno mismo. Realmente yo lo veo así. Escribir es una cosa que tiene mucho de magia y de persistencia, sobre todo. Este es un oficio terco, ¿sí? El que se quiere meter a escribir tiene que ser terco. Así todos le digan esto, usted hace, no dedíquese a hacer pasteles de yuca, pero hágale, no. Si no cree en eso y cree que puede hacerlo, pues hay que perseverar. Bueno, yo te decía al principio que ahí se nota una influencia fuerte de Borges, magnífica. A mí me parece que hay un homenaje a Borges en un cuento que tiene el mismo título de un título de Borges, El impostor, y además él dice: soy ciego, soy un impostor. Borges muchas veces dijo que él era un impostor, que él no era muchas veces lo dijo, que él era un plagiario, que era de todo. Él decía, él se echaba mucha, ¿cómo se dice? Se daba mucho palo, sí, realmente. Pero este cuento también es autobiográfico. Yo no sé, ¿por qué no nos hablas un poco de ese cuento, El impostor? Bueno, ese cuento, ese también fue por en internet hay mucho leyenda y es fascinante, porque uno se pone a leer los anécdotas de internet, o los mentideros, las falsedades que hay en internet, los libros, y genera mucha literatura. Entonces leí en alguna ocasión de una leyenda que había de un autor, de un actor, o que eso creían todos, que Borges era un actor, ¿no? Que era un actor italiano que se hacía pasar por Borges y que asumió el rol de que era ciego. Entonces dije, esto es material de narración. Entonces me ocurrió generar este personaje que es el impostor, que suplanta a Borges, pero es el alter ego de Borges, y es el que él está a la sombra escribiendo. Es como una especie del trabajo que me dedico yo, que es muchas veces trabajo yo, pero otro pone el título, ¿no? Muchos libros que yo me encarga, mucha gente, entonces lo que llaman el ghostwriter, ¿no? O un título, muy políticamente incorrecto, que se usaba, que era el negro literario, que trabaja duro
y es el que se parte el lomo entonces me pareció interesante esa figura de por qué no crear un personaje ahí como yo lo describo, ¿no? Que al final pues termina siendo, de pronto teniendo mucha más riqueza que a veces pasa, ¿no? Que el actor, yo hablo ahí de un rol actoral, el actor termina por creerse el rol en muchos casos, ¿no? Se mete tanto en el papel, entonces me pareció fascinante esa figura y le rindo de paso un homenaje a Borges, lo he leído he tratado no es fácil, porque cuando yo lo tuve por primera vez en mi mano me costó, muchos cuentos de Borges le exigen a uno, lo llevan a buscar en la filosofía, ¿no? A Heráclito, a Zenón, ¿no? Muchos, a Parménides, a Spinoza, bueno. Entonces esa es como mi declaración de un homenaje a Borges, ese cuento. Mi querido, sencillamente picotear un segundito en una cosa que decías y era sobre el acto de escribir, ¿no? El proceso de escribir, la sensación de creerse escritor, ¿verdad? Porque para ser escritor lo primero que tenemos que hacer es pues creernos escritor, ¿no? Y eso ocurre en todas las actividades que hacemos en la vida. Pero hay algo muy interesante volviendo al tema de la derrota, y es que también hay como una suerte de sensación generalizada de que el escritor siempre es un perdedor, ¿no? Y de que acá en nuestro universo de ser escritores, de lidiar con la palabra casi como picapedreros, como personas que estamos intentando buscar la última iluminación de un verso, de una estrofa, siempre volvemos como a la gran tragedia, ¿no? La gran tragedia que es el ser humano como tal, ¿no? Que yo creo realmente, y hay que decirlo en voz alta, el ser humano ha demostrado lo peor de su especie. Hemos demostrado lo peor de la especie, lo seguimos demostrando, está en todos los noticieros, y lo vamos a seguir demostrando siempre. Es triste, pero es un tema recurrente, es el tema de si deberíamos salvar a los seres humanos o no. Está en el Arca de Noé, está en la mitología mapuche, por ejemplo, en donde hay dos serpientes, Kaikai Pilú, que sube las aguas para para matar a los hombres, y Tenten Bilú sube las tierras para salvarlos, y Kaikai Bilú sube las aguas y Tenten Bilú sube las tierras, y así en una constante pugna por si deberíamos salvar o no a los seres humanos. Y en últimas, los escritores como hacedores de la palabra, como personas que tienen una sensibilidad tal vez un poquito más entrenada, no que otras personas no la puedan tener, un poquito más entrenada, pues siempre descienden a esas profundidades del ser humano. Y en ese orden de ideas también asocio a los poetas y a los boxeadores como seres que son tristes, porque siempre están esperando la caída. Claro, y otra cosa que lo que me mencionas ahí, hay dos cuentos que pues Herbert Brown, que leyó el libro, también el autor de Mataron a Gaitán, le llamaron mucho la atención, que son los del 9 de abril, ¿no? Que es prácticamente el momento más cumbre de dentro de toda la historia de Colombia, que ha sido sangrienta, pero el 9 de abril fue particularmente brutal y feroz, ¿no? Entonces, dos cuentos donde yo hablo el primero de Salomé, que es una mujer, que es una bruja que adivina el futuro, y el protagonista tiene un sueño con el papá, como Hamlet, ¿no? Que lo lleva al final, que cuando muere se encuentran, ¿no? En ese círculo como de violencias. Y el otro cuento, que es el de el ataúd, ¿no? Que él está buscando un ataúd para su esposa y sale en medio de ese caos que era el 9 de abril, ¿no? Que nos demuestra pues que como lo que tú dices, hoy vemos se podía perfectamente haber escrito un cuento, un relato, una novela hace unos años sobre la guerra, y
la gente diría, pero qué exagerado, que puede haber una guerra como la Segunda Guerra Mundial y lo estamos viendo en Ucrania, en Rusia. Entonces, lo que tú dices, el ser humano siempre nos decepciona cada vez más. La condición humana somos primates que encontramos gusto en matarnos o hacernos daño. Yo no vacilo en afirmar, como lo he hecho en el libro, querido Andrés Fernando, que hay 3 cuentos, porque se ha escrito mucho, yo diría que demasiado, sobre la violencia en Colombia. La violencia liberal conservadora de los años 40 y 50, y luego la violencia política del narcotráfico, del paramilitarismo, de la insurgencia. En fin, de todo eso se ha escrito demasiado. Todavía se sigue escribiendo de la violencia. Los escritores tolimenses escriben sobre la violencia del Tolima, del Huila, del Valle, del Cóndor. Yo pienso que una novela como Cóndores no entierran todos los días, pues resumió de una manera muy magistral, de Álvarez Gardiazabal, lo que fue esa violencia en el Valle. Pero hay 3 cuentos para mí que son magistrales, además por la síntesis, que logran retratar y recrear esa tragedia colombiana en cuentos muy breves. El uno es Espuma y nada más, de Hernando Telles, el peluquero que va a degollar, el peluquero liberal que quiere degollar al cacique conservador. Un día de estos, de Gabriel García Márquez, el dentista, que dice que está el teniente conservador con un fuerte absceso, póngame anestesia. ¿Y usted cuántas personas mata sin anestesia?, dice el dentista. Por favor, ¿no? Está llorando, dice, no sea pendejo, le dice el dentista, no, con ese absceso no hay anestesia que valga. ¿A quién le cobro? No, a usted o al municipio, es la misma vaina. Y el cuento tuyo, Salomé, ese cuento es magistral, y además con una capacidad de síntesis para recrear la infamia de nuestra violencia que no termina, ¿no? Es el único país que se dice democrático, pero es donde más masacres ocurren, más que en Venezuela. En Venezuela no hay masacres, ni en Cuba tampoco. Tiene otros defectos, pero aquí hay masacres, aquí matan líderes sociales. Aquí, bueno, ya no, creo que no es el momento de enumerar estas cosas. Y donde es decir, dice que Ortega apresa a los candidatos opositores, pero aquí los asesinaron a 4 candidatos opositores en 1990, y es democracia. Bueno, y el cuento, por favor, un ataúd magistral. El hombre buscando un ataúd y los avatares de ese personaje el 9 de abril, el día del Bogotazo, pues el día más trágico que ha tenido Colombia, ¿no? Entonces son cuentos que ve que tienen muy marcada. ¿Tienes alguna preferencia por ese tema? Pues sí, o sea, yo le comentaba a Eduardo también, ¿no? Pues que estoy trabajando en una novela, pues que quiero hacer sobre el 9 de abril, pero me ha costado mucho trabajo por lo que quiero hacer, entonces no es fácil. Entonces cada vez que la veo quiero darle martillo a eso, como diría Nietzsche, pero hay que dedicarle tiempo. Yo creo que ahora que en los colegios en Colombia quitaron la historia, ¿no? Antes uno tenía clase de historia, me acuerdo, ahora quieren ocultar la historia, meterla debajo el mugre debajo de la alfombra. Entonces yo creo que hay que visibilizar eso, ¿no? Si lo que pasa, por ejemplo, en Europa, ¿no? En Alemania creo que es prohibido hablar de esto, del nazismo, pero yo creo que hay que ver eso porque es lo que refleja el horror de lo que es el ser humano, ¿no? Como en el futuro va a pasar con lo de Rusia, van a decir, no, Putin no hizo lo que está haciendo. Y los Estados Unidos lo que han hecho, mejor dicho, lo que hace el hombre, ¿no? Entonces me parece a mí que ese punto de la muerte de Gaitán pues fue un quiebre en la historia de Colombia, ¿no? No he vuelto a ver un personaje como Gaitán, ¿no? No creo que lo haya, que genere todas esas pasiones que generó, tanto como cuando él dijo, ¿no? Si me matan aquí se va a desbordar un mar de sangre, y es lo que seguimos, todavía son consecuencias de eso, lo que estamos viendo, ¿no? Sí, que en realidad una violencia al fin y al cabo son todas las violencias. Y volvemos como al perro que se muerde la cola, como a esos círculos viciosos en donde pareciera que
que logramos aprender algo de los errores pasados, pero no siempre volvemos a ellos, y pareciera como si todo lo que ocurrió en esa época siguiera totalmente actual y vigente en otros personajes y de alguna manera en colores que han ido metamorfoseándose, pero sigue todo igual a mi modo de ver, y esto lo hemos repetido mucho también, lo repetimos mucho, por ejemplo, en una gira de presentaciones que hicimos el año pasado con la antología Yo vengo a ofrecer mi poema, en donde está incluido nuestro querido John Galán Casanova, allá el poeta sentado al fondo, en donde realmente lo que hay detrás y en el fondo es una carencia de amor hacia el ser humano, una carencia de amor, realmente no tener en cuenta al otro, un no tratar al otro como si fuera una persona valiosa, como si fuera nuestro hermano y un ser a quien quisiéramos realmente ayudar. Si hace 200 años las personas que heredaron este territorio de manos de los españoles, que fueron realmente pues los criollos, los hijos de ellos, le hubieran dado la mano a las personas y le hubieran dicho: yo te acompaño, yo te ayudo a surgir, no te voy a dar el pan, no te voy a enseñar, no te voy a dar el pez, te voy a enseñar a pescar, yo creo que tendríamos hoy en día un territorio hermosísimo, en donde no habrían estas fracturas sociales, en donde no habrían este tipo de situaciones que nos vuelven a llevar, mi querido José Luis Díaz Granados, a el asesinato de los líderes sociales sistemático y a toda una serie de cosas que rodean estos territorios de forma tan sangrante y tan desoladora. Entonces, en ese orden de ideas, pues estos cuentos mencionados son justamente la punta del alfiler que pone todavía el filo en la piel, y un país que desconoce su historia, un país que no tiene una clase de historia en su currículum, y no solamente en uno de los grados, sino que la historia debería estudiarse desde primero de primaria hasta sexto de bachillerato. Es un país condenado a volver y repetir una y otra vez y de manera cíclica sus errores y sus brutalidades. Sí, bueno, quisiera también hablar de los otros, son 8 cuentos. Los cuentos que están hay un cuento que es cortico, el de Cangrejo de Chuang Tzu, que yo le quiero hacer un homenaje. Yo quería precisamente decirte eso porque es un salto brusco, digamos, de los temas trágicos del ballet sangriento, digámoslo así, a la belleza, a la perfección del arte, ¿no? Es una obra de arte sobre una obra de arte. Háblanos de eso, el Cangrejo de Chuang Tzu. Bueno, sí, es como una metáfora sobre la perfección, ¿no? Alcanzarla. Chuang Tzu es un pintor, ¿no? Que le encarga al emperador que le haga un cangrejo, y empieza a pedirle plazos. Dice: pero dame un plazo de tanto porque me cuesta trabajo. Entonces muchas veces es la dificultad del arte. Mucha gente piensa que el arte es fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Hay cosas que llevan más tiempo. A Jules le tomó 30 años que el Adriano, ¿cierto? A Proust, pues, mucho tanto el busca el tiempo perdido. Entonces lo que yo trato de reflejar es cómo al final, pues, el Chuang Tzu no logra darle la pincelada final, sino dice: no, se muere, y dice: no quedó como lo quería. Y el emperador dice: bueno, pues de alguna manera lo entiende, ¿no? Un tipo que está acostumbrado a pasar por la espada todo el que le lleve la contraria, tiene cierta comprensión de lo que es el arte, ¿no? Es como hablar de la dificultad del arte, lo que quise hacer en esa síntesis. Dice precisamente que las obras maestras vamos a hablar de la literatura o de la pintura, siempre, es decir, quedaron así, las publicaron o las compraron, en el caso de las pinturas, porque si no los autores seguían corrigiendo y a lo mejor
le dañaban la perfección, ¿no? ¿Qué tal la Gioconda pues con un cabello de más, o Dostoyevsky poniendo otro personaje o quitándolo? Sí, entonces el arte es así, así. Juan Ramón Jiménez lo resume en un poema que dice: no la toques ya más, que así es la rosa. Es un tema apasionante, ¿no? Porque, sí, autores que hayan trabajado en una obra 30 años, ¿qué quiere decir eso, no? No es que se haya sentado los 30 años a trabajar en una obra, sino que escribieron una obra, la dejaron de lado, volvieron a ella otra vez años después o meses después y la reescribieron, la volvieron a dejar de lado y así sucesivamente. Yo tengo una novela que se llama El Salto, que me sirvió de tesis de grado para graduarme de la Facultad de Derecho en la Universidad de los Andes en 1998 y la he escrito 3 veces, ¿cierto? Y no sabemos si esa primera versión, mi querido José Luis Díaz Granado, era mejor a esta última. Pero el hecho es que eso también se puede decir que es una escritura de un libro durante casi 3 décadas, en el sentido de que siempre es una persona diferente, siempre es un autor diferente el que la está escribiendo y reescribiendo y revisando. No es lo mismo escribir una obra a los 20 años que escribir a los 30, que escribir a los 40, que escribir a los 50. La persona que somos va mutando, la persona que somos va volviéndose una persona más reflexiva, no que refleja, sino que hace reflexiones. Y en ese orden de ideas, pues, algo que escribimos hace 30 años, como pasó en este caso, tiene la frescura de la persona joven, pero ya tiene la reflexión de la persona más madura. Por eso es que estas obras escritas durante 30 años o más tiene una versión diferente del mismo escritor, pero que va mutando. Es un tema bien interesante este. Sí, eso es lo que se enfrenta uno siempre, ¿no? Lo que dices, luchar con uno mismo, ¿no? Decir, o esta palabra, ahora que me acuerdo que Bianca, que ella también conoce muy bien el libro, me decía que quería cambiar una palabra porque le dije, no, quiero dejarla así, güey, yo entiendo, porque para el poeta la palabra es importante, ¿no? Para el resto de las personas que no tienen contacto con la literatura, la palabra pan o agua o diamante o escorbuto es la misma, ¿no? Pero para el poeta no, por algo la eligen. Entonces yo siempre en las discusiones que tengo con gente que escribe, pues amigos, me dicen, no, es que la poesía, en Mauricio, por ejemplo, en las penínsulas, él dice, la poesía es la poesía. Y digo, no, se puede hacer poesía en la prosa. Y él dice que no, él saca yo le digo que es un yihadista de la poesía, porque en el momento que menos espere me corta la cabeza porque digo eso. Yo pienso que se puede hacer muy buena poesía en prosa, o se puede aproximar, porque es que es muy complicado, ¿no? La literatura. No, y Eduardo tiene razón en lo que decía, pues, nadie escribe igual en una etapa de la vida que en otra, ¿no? Estamos muchas veces en la adolescencia. Entonces muchas veces el adolescente cuando está empezando quiere posar un poco, ¿no? Entonces ya se rebusca demasiado. Me acuerdo de un amigo, pues claro, no voy a decir el nombre, un gran escritor, pero su primer libro de cuentos eran unos muchachos en Cartagena jugando con el mesocarpio de un coco. Todo el mundo se reía, decía, ya eso es demasiado, es decir, demasiado rebuscamiento. Pero es que la adolescencia es así. Precisamente hablando de la adolescencia, un adolescente con un padrastro godo, requete godo. ¿De dónde salió el muchacho del calzón corto? Ah, sí, eso es bueno, un cuento que se me ocurrió, pues yo no doy ni espacios temporales ni lugares geográficos, sino es un muchacho que empieza a explorar la vida, a crecer, ¿no? Y descubre pues la marihuana y el amor por una chica, pero hay un chico que le gusta más a la chica que a él le gusta y además le dice un muchacho, ¿no? Por eso digo el calzón corto, porque hubo un momento en la historia en donde los muchachos usaban el calzón corto hasta cierta edad y ya el calzón largo ya era adultez, ¿no? Entonces en esa fábula
ella lo rechaza y al final él, por los celos, termina cometiendo un homicidio, un crimen, por las pasiones. Volvemos a las pasiones humanas. A veces nos controlan más y no las podemos controlar. Ese sería no sé, es un disparador. Uno tiene de pronto, cuando va a escribir o cuando está pensando en escribir, o a veces sin pensar, pues ve una película y se le ocurre, o ve una noticia. Ese sería Y es hermoso también la recreación que uno hace de cuentos que uno le contaron o de fábulas. Es normal, digamos, a mí una vez la editorial Norma me encargó hace muchísimos años que recreara en mi estilo las leyendas más populares de Colombia, y eso me sirvió para recrear la leyenda de nuestra mamá Bachué. Bachué es la madre, el origen de la raza humana. Todas las diosas, llamémoslas así, de América Latina, cuando llegaron los cristianos crucificadores, todas eran mujeres, todas, la Guayú es Mareigua, todas, la Pachamama, todas mujeres, pero ellos tenían que imponer el dios ¿cómo se llama?, de los hebreos, de los musulmanes, de los católicos, y ahí nació el machismo. Decía el poeta, mi maestro Luis Vidales, el machismo empezó cuando inventaron que Dios era hombre. Entonces, claro, pero nuestra mamá Bachué la olvidaron totalmente, es nuestra mamá, salió del agua, es mujer, es decir, de la vida. Eso es más creíble que de la costilla de un mesopotámico. Pero ese cuento de Epifanía es como la fábula del niño que quiere encerrar el mar en un hueco. ¿Cómo es eso? No, pues se me ocurrió por lo de también la imagen del niño intentando echar con la concha el agua del mar en un hueco, ¿no? Que es también lo que no se puede abarcar. Uno no puede abarcar todo, ¿no? Uno tiene una vida y en esa vida hace o no hace muchas cosas, pero siempre se queda una reflexión sobre lo de Agustín, el tiempo también, ¿no? Sobre el tiempo, sobre todo, la brevedad de la vida y que al final del cuento Agustín no cae en cuenta que es una divinidad, ¿no? Podríamos llamarlo como una aparición de ese niño que viene a enseñarle. Y en la vida pasa muchas veces eso, que no hay pequeños detalles en la vida que no lo pasamos por alto y nos están dando una lección, ¿no? Un animalito, una persona, un hecho, como la entidad es un hecho vulgar, y resulta que ese hecho tiene muchas matices, ¿no? Tiene muchos significados. Mi querido José Luis, no sé si tengas una pregunta final. El tiempo corre muy rápido y habíamos hablado de abrir la posibilidad para preguntas. Estamos como a un poquito más de 5 minutos de las y 45, de las 12 y 45. No sé si tengas una pregunta final. Si no, entonces, o si la tienes, hagámosla entonces y a posteriori entonces abramos la posibilidad para preguntas del público. La pregunta común y corriente a todo narrador. Jorge Luis Borges, que es uno de tus maestros, jamás escribió una novela, es más, se burlaba de la extensión de la narración. La pregunta obvia, ¿has pensado o tienes en preparación una novela? Sí, pero le tengo mucho respeto a la novela. Yo diría que estos son como ejercicios estos que he venido haciendo para escribir una novela, ¿no? Porque no creo que uno pueda escribir, es como el compositor que va a escribir sinfonías, tiene primero que escribir sonatas, pequeñas piezas o conciertos, y ya después a Mahler ni a Beethoven se le dieron así las sinfonías, lleva tiempo. Entonces yo pienso que esto es un proceso, ¿no? Y Borges decía que la novela era ripio, ¿no? Relleno, y yo pues coincido también ahí. Pero hay novelas cortas que son también muy, como El Pedro Páramo o El extranjero de Albert Camus, que es una novela que también la leí, cuando la leí me estremeció, ¿no? Le da uno dos bofetadas ese personaje de Camus. Entonces, incluso bueno, perdóname, grandes novelistas como Julio Cortázar, como Ernest Hemingway, hoy en día son más valorados como cuentistas que como novelistas. Sí, efectivamente. Y el mismo García Márquez tiene muy buenos cuentos, pero bueno, rivaliza, ¿no? Entre los cuentos de García Márquez y las novelas. Ahí no se puede elegir, ¿no?
muy difícil. Entonces yo espero pues que ojalá con Eduardo podamos ahí sí sacar esa novela que quiero que, bueno, es una ambición muy grande, pero quisiera que esa novela marcara la literatura en tanto en sentido propiamente dicho literario como porque me quiero meter con un tema complejo que es el 9 de abril, ¿no? Lleva dando muchos años vueltas en la cabeza. Es una suerte y un privilegio que uno al publicar el primer libro ya tenga un editor asegurado. Eso solo le pasó a André Gide, porque su compañero de colegio era Gastón Galimara, ¿no? Y un editor de la talla de Eduardo Bechara, que es uno de los grandes referentes para... Entonces te agradezco aquí de antemano por confiar en el trabajo y al maestro. Muchas gracias. Y al equipo, ¿no?, de Escarabajo, que está ahí picando piedras siempre. Allá tenemos al equipo de Escarabajo picando piedra atrás. Bueno, mis queridos, el tiempo es bastante riguroso, es bastante cruel, sobre todo. Abramos, no sé si hay preguntas en el público, por favor. Tenemos 3 minutos. Bueno, bien, buenas tardes para todos y todas. Tuve la posibilidad de acercarme al libro. Conozco al escritor, digamos, de hace más o menos unos 2 años para acá. Hemos tenido la oportunidad de tener discusiones en relación a muchos temas que me parecen a mí importantes, pero quiero sintetizar en una pregunta relacionada a una línea que encuentro yo, digamos, en este libro de la Mantis, relacionada un poco a la muerte, ¿sí? Veo en todos los cuentos que hay una mención a la muerte, y lo digo porque pues también me apasiona mucho el tema. Me acuerda un poco el existencialismo de las guerras mundiales que se generó. Creo que también surge precisamente de que estamos en un país que todo el tiempo está en constante guerra, pero la pregunta en sí es: ¿qué es la muerte para usted, Andrés? ¿Qué significa la muerte en un contexto como el que estamos nosotros pasando en este momento? Ucrania, Colombia, claro, la muerte, los líderes sociales y demás. ¿Qué es la muerte para usted, Andrés? Pues es una pregunta muy difícil, ¿no? Reflexionar sobre algo que tenemos presentes adentro de nosotros, a veces llega afuera, por fuera, y muchas veces desdeñamos, ¿no? O no queremos ver, ¿no? Pues es una realidad con la que nos acostamos y nos levantamos todos los días. Entonces me parece importante reflexionar sobre qué sentido le damos a la existencia, o hacer reflexionar al lector sobre la muerte, ¿no? Y todos los días tenemos pequeñas muertes, ¿no? Si no nos demos cuenta, mueren cosas o sucesos o episodios, y hay que seguir actualizando, ¿no? Hay que aprender a tener a convivir con la muerte sanamente, ¿no? No como decía Spinoza, el hombre libre todo piensa menos que en la muerte, pero hay que pensar porque tenemos un plazo, aunque no nos demos cuenta. Así es. Yo creo que lo resume el título del prologuista, que es un verso de Pablo Neruda que tú lo escogiste, ¿no? Vuela el cóndor su vuelo negro, del canto general. Bueno, pues muy interesante, gracias por esa última respuesta, mi querido Andrés. Bueno, qué tema ese de la muerte realmente, ¿no? Pero qué interesante ese concepto de que así como todos los días se dan pequeños nacimientos, pues todos los días se dan pequeñas muertes. En todo caso, este es un nacimiento. El libro se encuentra a la venta allá también en los stands del pabellón 17, del pabellón 6, de la editorial Escarabajo. Y bueno, mi querido, pues nada, asistimos al nacimiento de tu hijo. Esperamos que vayas fortaleciendo tu músculo también para que el día de mañana podamos asistir a el nacimiento de una novela. Yo creo que por mucho que alabamos el género del libro, pues la novela en todo caso pues siempre nos resulta reveladora en muchos sentidos también.
Entonces, pues muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a los colaboradores de Escarabajo y muchas gracias a los colaboradores de la Filbo y de Corferias y de la Cámara Colombiana del Libro. Muchas gracias.